Ya. Vamos a iniciar la unidad número 2, ¿no? Que es la parte de farmacocinética de los fármacos. La cinética es prácticamente la ruta que sigue el fármaco cuando ingresa al organismo. Ya. Eh, y cuando ingresa al organismo es sometido a ciertos procesos en como decimos, en cada parada por donde va hasta llegar al lugar de acción. Y, y después el último paso sería la parte de la excreción. ¿Cuáles serían esos procesos que estamos mencionando? Cuando ingresa, eh, se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza o se biotransforma y se excreta, ¿no? A través de la sigla LATME. La mnemotecnia se llama LATME, ¿no? Para que ustedes se lo puedan aprender. Vamos a ver cada uno de estos, qué sucede en cada uno de estos procesos. Esta gráfica de acá es una... Sucede que tenemos un medicamento X y aquí tenemos las diferentes vías de administración. La oral, la sublingual, la rectal, inhalatoria, intravenosa, intramuscular, subcutánea y otras vías, ¿no? Obviamente cuando ingresa, se lo administra, se va absorbiendo, ya, y a través del plasma hay una pequeña bulla ahí. Ya. Ya. Una vez se absorbe, posteriormente se libera, ya. Después va y se fija, se almacena y hasta que posteriormente se metaboliza o se transforma. Esta, este tipo de situaciones ocurren en el hígado. Ahora, ¿quiénes son los que están, iremos transportando cuando ingresa en el organismo? Son las proteínas plasmáticas. Prácticamente estos se unen, los medicamentos, sus moléculas se unen a la proteína plasmática y estas lo transportan al lugar de acción después de que se almacena y se metaboliza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es un perro deshidratado, por ejemplo? Un animal deshidratado. Si no hay si hay deshidratación, lógicamente que va a haber menos proteína, todo va a bajar. Entonces, nosotros al colocar un medicamento X, va a haber más medicamentos circulando en el plasma que, que las mismas proteínas, ¿no? Entonces, y es de ahí donde a veces ocurren las situaciones de que donde ocurren los efectos adversos que uno no quiere ver en un tratamiento, ¿no? Ya. Entonces, al ocurrir todos estos pasos, todos estos fenómenos, el último paso es la excreción. Ahora, ¿qué pasa si usted coloca un medicamento y el animal está mal de los riñones? O está con insuficiencia renal, por decirle, o una deshidratación eh, bien marcada, ¿no? Como un 12%, más o menos. Entonces prácticamente no va a haber excreción porque los riñones ya se han resecado y no tienen función. Entonces el medicamento no va a tener por dónde excretarse y el mismo organismo lo va a volver otra vez a reabsorber y ocurrir la, los vómitos y la serie de signos que se van a ver macroscópicamente, ¿no?
clínicamente el animal lo va a manifestar. En caso de que esté mal por esta vía, no por la vía renal, que la mayoría, más del 90% de los medicamentos se secretan por vía renal, ¿no? Aunque también hay otras vías, ¿no? Hay la biliar, la pulmonar y otras, ¿no? Que no son en todos, ¿no? Que por lo general son por la vía renal. Siempre hígado y riñón es lo que más hay que cuidar. Y para dar un medicamento, hay medicamentos que dice contraindicado en animales que tengan insuficiencia renal, contraindicado en animales que que hayan padecido de hepatitis. Entonces, si este medicamento va a metabolizarse por hígado, justamente por ahí, entonces va a ocurrir reacciones que no nos gustaría ver en un tratamiento, ¿no? El primer paso es la liberación, ¿no? Cuando el medicamento entra y se libera, ¿no? Todo el contenido, o sea, se libera el contenido al principio activo, administrado, ¿ya? Tiene varios pasos, la separación, la disgregación y la disolución, ¿no? En esta misma liberación ocurren todos estos pasos con reacciones químicas que se ven. Para variar un poco, ven ustedes este caso. Aquí, fíjense bien en el codo, hay un pequeño orificio en el codo. Acá, un perrito que ahí hacía mucho tiempo que estaba con eso, tenía mal olor, ya. Y una vez ya abierto, ahí ustedes ven los gusanos están justamente ahí. Entonces con pinza anatómica hemos tenido que sacar cada uno de ellos. Generalmente estas heridas no se ven, no se las cierra, no es necesario utilizar sutura. Pasó acá. Pasó aquí. Ahí. Bueno, yo me pensé que se había desconectado. Seguimos, entonces está bien. Ya, entonces, estas heridas entonces generalmente no se cierran. Se sacan todos los gusanos y no cometan el error de cerrarla, porque tiene que seguir drenando eso hasta rellenar todo el tejido que está necrosado ahí y que los gusanos justamente han dejado. Un buen antiparasitario se le puede dar. Ahora la gente le da Nesgar, que está de moda, ¿no? Y bueno, el siguiente paso es la absorción. De manera general, el paso de una sustancia del exterior al torrente sanguíneo, no. Los medicamentos que ingresan en vena, por ejemplo, directamente se absorben. Ya. Mientras lo que sea por intramuscular, eso tiene un proceso de un determinado tiempo para empezar su absorción. Generalmente es más de media hora. Entonces, al decir absorción, significa que tiene que atravesar diferentes barreras según la vía de administración que utilice. ¿Ya? Y estas barreras son las barreras celulares. Son las diferentes barreras que tiene que atravesar hasta llegar al sitio de acción que nosotros queremos que llegue el medicamento.
momento en el quirófano y estamos haciendo un lavaje, una peritonitis con suero fisiológico y utilizando el suctor para secreciones. ¿Cuáles son los componentes de la membrana celular? Son básicamente las proteínas, 52%, para que vean ustedes que es muy importante que hayan proteínas. Cuando no hay proteínas, ahí sí es complicado para poder subirlas, ¿no? Los lípidos, 40%, hidratos de carbono, un 8%, y su estructura juega un rol importante en lo que es la farmacología. Proteína es lo que más tiene que haber, sí o sí. La asociación de los fármacos, según la vía de administración, pueden ser inmediatas o inmediatas o indirectas. Pueden ser enterales, sin infracción o apertura, son la vía oral, bucal, sublingual, rectal, respiratoria, cutánea, conjuntival y genitourinaria. Las inmediatas, no. Las inmediatas son las parenterales. Tienen que ser las que son a través de una jeringa y una aguja. Ya, por eso se llama por vía parenteral o inmediata o directa. Se utiliza la aguja. Esta orejita de aquí que ven es un otematoma, ¿no? Aquí justamente en este borde de la oreja se acumula sangre. Ya, los mismos capilares, las venas, las arterias, las auriculares, y trabajan sangre debido a un trauma. Puede ser que el perro se rasque, le pica la oreja, se rasca y hace que internamente extravasen sangre, y esto sea, como dice la gente, se hace un globito acá, ¿no? Entonces, el mejor tratamiento es el quirúrgico acá, cuando está a tiempo, ¿no? Para poder salvar la oreja. Doctor, Ese una es el mejor preguntita, tratamiento. disculpe, lo No corte. les aconsejo que le hagan. Quizás una vez puedan hacer punción, ¿no? Pero por lo general, cuando ya está diagnosticado, tal vez no es bueno punzarlo porque ustedes introducen la aguja, porque este caso ya era antiguo, ya, fíjense, ahí tiene una cicatriz anterior. Ponen ustedes la aguja acá, la introducen y al retirarla dejan un pequeño tejido acá, ¿no? Entonces hay colegas que le hacen hasta 3, hasta 4 punciones. Entonces hace que se forme un tejido y por consecuencia todo ese tejido cartilaginoso puede comprometer hasta que la pierda la oreja inclusive, ¿no? Hemos tenido casos donde hemos tenido que hacer otectomía parcial, pero siempre con autorización del propietario. Yo siempre acostumbro a, cuando opero, si hay algo que tenemos que decidir, es necesario que el propietario lo conozca y sepa lo que se puede hacer. Si es algo que está bien arriesgado, es bueno que sepa. Y si ustedes alguna vez operan o sacan o hacen una castración, cualquier cosa, o si estipan esta oreja, lo que estiparon o lo que sacaron, hay que ponerlo en una riñonera. Y cuando termina la operación, van y se lo muestran. Yo siempre tengo el hábito y la costumbre de mostrar lo que saqué. Si el dueño no va a pensar que uno se está inventando, ¿no? Y si la cosa está fea, bueno, hay muchos propietarios que no quieren aceptar que se le corte la oreja. Ahora, si no
que el perro oreja, que las orejas. Y aparte, si es una raza que no necesita el corte de oreja, aquí no es por estética tampoco, no es por salud más que todo. Y el origen de todo eso es prácticamente como son perros atópicos, hay lo que es la malacesia pachydermati, ¿no? Que es una de las causantes para que ocurran eh, todo este fenómeno, ¿no? ¿Qué factores influyen en la absorción de los fármacos? O sea, qué cosas influyen o modifican para que se absorban en grande o lo mínimo un fármaco. La solubilidad. Un fármaco se absorbe más rápido cuando la droga es solución acuosa, no mucho menor oleosa, o sea, aquellos medicamentos que son aceitosos, su absorción es más lenta. Y si es sólida, mucho peor todavía, ¿no? Capaz que ni se absorba. Ya, la solubilidad aquí es un factor muy importante que influye mucho en la absorción de los fármacos. La cinética de la disolución de la forma farmacéutica del medicamento, la misma depende de la velocidad y magnitud de absorción del principio activo. Concentración de la droga, mayor concentración, mayor absorción. Circulación en sitio de absorción, a mayor circulación, mayor absorción. O sea, en zonas donde hay mucha irrigación, lógicamente que se va a absorber mucho más rápido que en lugares donde no hay irrigación. Superficie de absorción, a mayor superficie, mayor absorción. La mucosa respiratoria o peritoneal de gran superficie y gran absorción. La vía de administración también influye en la absorción. La influencia del pH favorece cuando los fármacos que se ingieren son liposolubles, o sea que no son sensibles al pH del estómago de los perros o de los animales. Y por la vía parenteral, la vía de administración parenteral es más rápida, menos margen de modificación. Hay veces que los inyectables, todos sus efectos son mucho más rápidos, dependiendo de la característica de la droga. En plena cirugía, ojalá cuando estemos en terapéutica ya podamos hacer las semipresenciales para que puedan entrar al quirófano. Ojalá Dios quiera que en este semestre y los próximos que vengan vamos a tratar de hacerlos. La distribución, una vez que el fármaco sufrió un proceso de absorción, ingresa a la sangre y el plasma sanguíneo se liga a las proteínas, como les mencioné hace rato. Y lo que sí tiene que haber, como les digo, bastantes proteínas suficientes para poder llegar a los tejidos, para que estas les pueden transportar a los fármacos y lleguen a los tejidos donde nosotros queremos. Luego, si no hay proteína, no va a ocurrir todo esto y van a haber los efectos adversos y no va a haber ninguna respuesta del organismo frente al tratamiento que ustedes hagan. Para que el fármaco alcance de su lugar de acción debe atravesar diversas membranas. O sea, hay que atravesar diferentes puertas, como decimos, ¿no? Para llegar al sitio donde queremos que ese medicamento actúe. Y desde luego de ahí pasar al interior de la célula. La droga ya se inyecta directamente en la circulación, absorbida por otras vías, llegan al sangre, plasma para luego distribuirla a los tejidos del organismo. Cuando lleguemos la parte de más adelante, cuando lleguemos a la parte de fluidoterapia, aquí se habla mucho de esto. Ahí vamos a aprender a sacar cálculos para fluidos, ¿no? Entonces, el otro día sacamos un perrito con parvovirus, lo vimos bien deshidratado. Entonces, justamente todo lo que es cálculos para fluido, hay una fórmula que hay que aplicarla, pues. Uno no se las puede aprender, pero hay que tener la ayuda de memoria para poder sacar bien los cálculos y sacar la dosis
la dosis correcta, ¿no? Por ejemplo, un perrito de 1,9 kg, hemos tenido que ponerle, salía como 57, 58 ml de suero para un cálculo como para 24 horas con un 8% de hidratación, pero como que a 3 gotas por minuto, ¿no? Más o menos un goteo así. Entonces es muy importante el cálculo, porque si nosotros no sabemos calcular, podemos cometer el error de sobrehidratar. Sobrehidratar significa poner líquido por demás. Entonces eso se va a perfundir y va a atravesar todas las membranas de un saque y se va a llenar de líquido dentro del organismo, ¿no? Eso sería, disculpe doctor, un encharcamiento. Algo similar cuando se llena de líquido, o sea, por decir que uno no calcula y le ponga por decir al tanteo, por decirle, ¿no? Entonces le ponga por demás y ahora, ¿y cómo retira ese líquido? Ese líquido no lo puede retirar así con un diurético. Tiene que hacer diálisis ya para poder sacarlo ese líquido del organismo. Y eso, pues, más. Y otra, me olvidé que estaba. Bueno, los fármacos cuando ingresan al organismo hay lugares que tienen afinidad donde ellos van y se depositan y ahí mismo se fijan en mayor concentración, ya constituyéndose el depósito de drogas en el organismo. Las drogas pueden depositarse en las proteínas plasmáticas o hísticas. El, la afinidad hacia esto es muy alta, por eso está con 52% en ese porcentaje que yo le leí, pudiendo servir de depósito de las mismas. No puede haber más medicamentos que proteínas, ¿no? Por ejemplo, la quinaquina se fija proteína del hepatocito, alcanzando una reacción a miles de veces superior a la de plasma. El tejido conectivo, también algunas drogas también se van y se fijan con el tejido conectivo. A los huesos y los dientes también. Algunos agentes como los metales pesados, tetraciclina, se fijan intensamente a los huesos y los dientes, tienen predilección sobre esto. Y justamente por eso que hay ciertos antibióticos que no hay que dar en determinados meses de crecimiento de los cachorros, ¿no? Le interfieren mucho en la osificación de los huesos y los dientes. Por eso que los dientes mismos se deforman cuando se les da antibióticos a temprana edad. Y bueno, esas cosas hay que avisar al propietario lo que puede pasar. Si es que realmente necesita esa droga para poder combatir una enfermedad y no hay más que darle, bueno, hay que decirle vamos a dar esta droga, pero pueden ocurrir ciertas situaciones en donde va a tener tal vez alguna pequeña malformación en los huesos y los dientes se van a ir deteriorando, ¿no? Se quedan como si tuvieran un doble diente. Entonces, cuando se dan este tipo de antibióticos en cachorritos, estamos hablando de 2 meses, 3 meses, ¿no? El tejido lipoideo, que todos son los tejidos grasos, las drogas muy liposolubles pueden almacenarse en tejido lipoideo. Por eso es que los animales que están con sobrepeso, que tienen bastante grasa, a veces tardan en despertar porque los anestésicos van y se depositan ahí, se almacenan y tardan en eliminarse. Pues van y directamente se almacenan ahí y tardan en eliminarse. Por eso es que tardan más los animalitos, los que están con sobrepeso, en
salir de algún anestésico, tranquilizante o sedante que se les ponga, ¿no? Entonces hay veces que, como menciona aquí, no hasta un 50% el peso corporal representa el tejido, ¿no? Aún en personas delgadas, en caso de nutrición, el tejido graso puede representar 10% del peso corporal. Un ejemplo clásico son los barbitúricos que se acumulan en el tejido graso. Y hay algunos anestésicos que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Por eso cuando llevan animales que están con sobrepeso, demasiado sobrepeso, es demasiado arriesgado anestesiarlos. Y estas situaciones de aquí que estoy mencionando, es bueno decirle al propietario. Al menos si van a hacer una cirugía, con mayor razón todavía, porque después para reclamar la gente muy de primera, para reclamar por algo es, ¿no? Si uno no explica lo que va a hacer, sea en consulta o sea peor en cirugía, sí o sí hay que explicar, inclusive hasta con peras y manzanas. Yo he tenido que hacer hasta con dibujitos ahí, decirle, bueno, vamos a hacer esto. He tenido que traer un atlas para explicarles, bueno, qué es lo que se va a hacer, tener la paciencia de explicar y bueno, ya ellos sabrán a qué se van a tener con lo que uno va a realizar ahí adentro. Y hay que decir la verdad, no hay para qué tener miedo, que decirla sin rodeos nomás. Entonces, uno por algo uno ha estudiado, y justamente para fundamentar bien su respuesta y lo que va a hacer ahí adentro. Otro tejido, el antimicótico, la lisofulvina, se acumula en la piel, ¿no? Por lo que es útil en micosis cutáneas, aun cuando se la dé por vía gastrointestinal. El antihipertensivo, guanetidina, tiene gran afinidad por el corazón. El antiarrítmico, amiodarona, tiene afinidad por fluidos oculares. Esa es una oreja. Y ahí tenemos al centro. Al centro estas son las glándulas ceruminosas se llaman. Están en el oído interno, en el medio y el interno. Y cuando hay una malacesia o un problema de bacterias, entonces ¿qué pasa? El animal se rasca hasta inflamar estas glándulas y degeneran lo que son los famosos pólipos de la oreja. Y esto de acá que ven ustedes así como si fuera de algo rugoso, eso se llama empedrado, empedrado de la oreja. Cuando ya la oreja ha sido bastante maltratada por el tiempo, entonces, ¿qué tratamiento uno haría en esto? En la cirugía. Porque acá está el conducto auditivo, entonces tenemos que hacer espacio y cortar toditas estas glándulas. Pero no va a cortar con bisturí, ¿no? Lamentablemente hay que aplicar el bisturí eléctrico. Va a provocar un poco de quemadura justamente al sacar esto y dar espacio al conducto auditivo, porque los animalitos se quedan sordos. Yo he hecho bastante esto en bulldog francés. He hecho también gran danés. Razas gigantes también tienen este problema. Entonces siempre hay que presionar los oídos. Y por lo general estos se generan tumores y son tumores benignos, ¿no? Los fármacos en su distribución y circulación encuentran un tejido, por lo que resulta muy difícil su pasaje. Un fármaco para llegar al sitio de acción como yo le dije, tiene que pasar por muchos pasos, muchas barreras, muchas puertas, podemos decir, para que lo entienda mejor. Hay una de ellas, es la barrera hematoencefálica, que es la que uno más escucha siempre, ¿no? Es una formación de defensa de células endoteliales entre lo que son los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. ¿Qué impide esto? Que las sustancias tóxicas atraviesen el tiempo que permite el pasaje de nutrientes y oxígeno.
por ejemplo, los anestésicos, los antibióticos. ¿Ya? Un anestésico que es bastante, si uno va a usar en una cesárea, por ejemplo, hay que usar anestésicos que sean de acción ultra rápida, hacer anestesia epidural y usar anestésicos que sean de acción ultra rápida, como el Propofol, que se está usando bastante ahora. Entonces, eh, la clave está en que cuando ustedes exponen el útero, ¿no? Cuando ustedes lo exponen el útero con los cachorros, ese momento no hay que hacer la abertura en los cuernos uterinos. Hay que esperar que el medicamento, el Propofol, entre y salga del organismo. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Lo tienen ahí, lo están un poquito masajeando el útero sin abrirlo desde luego. Y una vez los perritos salen medio dormidos, pero una vez ya empiecen a moverse, entonces ahí ustedes ya tienen que hacer el primer corte y sacar a los cachorritos prácticamente moviéndose. Significa que el medicamento ya se ha salido del útero, ¿no? Y ya prácticamente está eliminándose. La barrera placentaria, muchas drogas administradas por la madre pueden hacer efectos en el feto. Anestésicos gaseosos, los anestésicos generales, la benzodiazepina como el diazepam, los neurolépticos, el alcohol, sulfamidas, la misma ivermectina. Hay personas que le dan ivermectina a las perritas preñadas o a las perritas cuando están dando el lactar y justamente les pasa todas esas cosas cuando yo estoy hablando cuando ya están nacidos los cachorros, ¿no? Porque le pasa a través de la leche. Pero cuando están dentro de la madre, estos medicamentos que aquí ustedes ven pueden ocasionar ciertos efectos sobre los fetos. La glucosa y otras exosas atraviesan la placenta, ¿no? Y los iones y los aminoácidos por transporte activo, las inmunoglobulinas, lo que es la barrera placentaria. La hematocular, en el ojo, el epitelio, una barrera difícil de atravesar. Por eso es que la mayoría de los fármacos que ustedes, por ejemplo, si hay un perrito con una infección en el ojo, con una inyecta por vía parenteral, muy difícilmente, un porcentaje mínimo llega el antibiótico al ojo. Preferible es usar directamente, ¿no? La aplicación tópica de un gotero que tenga antibiótico, antiinflamatorio, ¿no? Para el ojo estamos hablando, ¿no? Entonces directamente el efecto es ahí mismo en el ojo. Porque por vía parenteral muy poco o nada, muy poco efecto tiene el que llegue ese medicamento hacia el mismo ojo. Casi la mayoría de las fotos que les voy mostrando son de cirugía. Entonces ahí ven todo limpio, los paños de campo, gorro, barbijo, la bata quirúrgica. Trata de cumplir ser lo más aséptico posible. La redistribución consiste en retorno regreso del fármaco a la sangre debido a la concentración favorable. Varía con el flujo que tienen los tejidos y la afinidad del fármaco. El petotal sódico, por ejemplo, ya es un anestésico general de acción corta, pero de metabolismo lento. Tiene mucha concentración en el cerebro por la gran afinidad de los fosfolípidos del cerebro. Y de su difusibilidad y por el gran flujo sanguíneo cerebral. O sea, ciertos medicamentos tienen cierta afinidad y es ahí donde más se concentran prácticamente, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado en el uso de este tipo de anestesia. Aunque ahora ya no se ocupan ya. El metabolismo y biotransformación son cambios bioquímicos que se producen en el mismo hígado. También puede haber en el vaso, pero más en hígado, riñón, intestino. Y a través de ciertas reacciones químicas, procesos enzimáticos, puede originar un metabolismo inactivo, puede ser activo, tóxico, o
pueden convertirse en otro tipo de sustancia. Todas estas cosas ocurren en el mismo hígado, ¿no? Más hidrosoluble y más fácilmente eliminable que la misma sustancia original, que no puede quitarse así enteramente. Muchos fármacos son transformados en el organismo debido a la acción de enzimas. Las enzimas tienen mucho que ver en la transformación de estos medicamentos.